Durante años se creyó que lo que cayó al océano aquella noche había desaparecido para siempre. No quedó rastro. No hubo imágenes oficiales. Solo silencio. Y una coordenada clasificada que nunca volvió a mencionarse. El helicóptero era considerado invencible. Diseñado para sobrevivir al fuego enemigo, a los misiles y al infierno del combate moderno. Pero esa noche, algo salió mal. Y terminó hundido en las profundidades del mar, donde la oscuridad y la presión destruyen incluso al acero. Décadas después, una operación secreta decidió desafiar lo imposible, descender hasta el fondo del océano, localizar los restos y traer de vuelta una máquina de guerra que nadie debía volver a ver. Lo que encontraron allí abajo no solo sorprendió a los ingenieros, sino que reescribió lo que creíamos saber sobre esta aeronave legendaria. En las profundidades oscuras y absolutamente impenetrables del Golfo Pérsico, a aproximadamente 1.200 metros bajo la superficie ondulante, donde las olas generadas por las tormentas ocasionales que barren esta región se reducen a meras perturbaciones imperceptibles en las capas de agua profunda, donde la presión del agua alcanza aproximadamente 120 atmósferas, aplastando cada centímetro cuadrado de cualquier superficie expuesta con una fuerza equivalente a tener un automóvil pequeño parado en cada centímetro cuadrado, donde la temperatura del agua permanece constante a aproximadamente 8 grados Celsius durante todo el año, creando un ambiente refrigerado que preserva objetos de maneras inesperadas, donde la oscuridad es tan absoluta y completa que ningún rayo de luz solar ha penetrado jamás desde el inicio mismo de los tiempos geológicos, y la única iluminación que existe ocasionalmente proviene de criaturas bioluminiscentes extrañas que flotan como fantasmas, brillantes en la negrura infinita del abismo, donde corrientes oceánicas lentas pero persistentes mueven silenciosamente masas de agua a través de distancias de miles de kilómetros, transportando sedimentos finos que gradualmente se depositan sobre todo lo que descansa en el fondo marino, creando capas de preservación natural. Descansaba desde hace exactamente 18 años, uno de los artefactos tecnológicos más extraordinarios, militarmente significativos y costosos jamás creados por la ingeniería aeronáutica de combate moderna, un helicóptero de ataque Boeing AH-64 Apache, esa máquina icónica y absolutamente letal que había redefinido completamente el concepto de guerra aeroterrestre cuando fue introducida en servicio activo en la década de 1980. Un helicóptero específicamente diseñado desde el principio para ser el cazador de tanques definitivo, capaz de destruir columnas blindadas completas usando misiles guiados. Hellfire, disparados desde distancias donde los tanques enemigos no podían responder efectivamente, armado con un cañón de cadena M230 de 30 milímetros capaz de disparar proyectiles explosivos de alta velocidad con precisión devastadora, equipado con sistemas de aviónica extraordinariamente sofisticados, incluyendo radar de control de fuego, sistemas de visión nocturna infrarroja, sistemas de adquisición y rastreo de objetivos que permitían a la tripulación de 2 personas, un piloto y un artillero de armas, identificar y destruir objetivos en condiciones
de oscuridad total o clima adverso que habría hecho imposible el combate aéreo para generaciones anteriores de helicópteros. Este Apache específico, designado con el número de serie 04054 POS-21, según los registros meticulosamente mantenidos del Ejército de los Estados Unidos, que rastreaban cada helicóptero individual desde su manufactura inicial en la planta de Boeing en Mesa, Arizona, a través de toda su vida operacional, incluyendo cada misión volada, cada hora de mantenimiento realizada, cada modificación o actualización instalada, cada incidente de daño de combate reparado. Había sido parte del primer batallón del 227O, Regimiento de Aviación, una unidad de helicópteros de ataque de élite, con una historia de combate distinguida que se remontaba a la Guerra de Vietnam, cuando había operado helicópteros UH-1 Huey y AH-1 Cobra, y que posteriormente había participado en prácticamente todos los conflictos militares estadounidenses importantes desde entonces, incluyendo la Operación Tormenta del Desierto en 1991, múltiples despliegues en los Balcanes durante la década de 1990, y luego las guerras en Afganistán e Irak, que comenzaron después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que continuarían durante más de 2 décadas, convirtiéndose en los conflictos militares estadounidenses más prolongados en la historia de la nación. El helicóptero había acumulado más de 2.000 horas de vuelo durante sus años de servicio operacional, participando en innumerables misiones de combate, donde había demostrado repetidamente la efectividad letal del diseño Apache en condiciones de combate real, destruyendo vehículos blindados enemigos, posiciones fortificadas, instalaciones de comando y control, y proporcionando apoyo aéreo cercano crítico a tropas terrestres estadounidenses y de la coalición que estaban en contacto con fuerzas enemigas y que dependían de la potencia de fuego precisa y devastadora que los apaches podían entregar para sobrevivir encuentros que de otra manera habrían resultado en bajas masivas. La pérdida de este Apache específico había ocurrido durante una misión de combate nocturna en marzo de 2006, durante el período de mayor intensidad de la insurgencia iraquí, cuando las fuerzas estadounidenses enfrentaban ataques diarios de grupos insurgentes múltiples usando tácticas de guerrilla sofisticadas, dispositivos explosivos improvisados cada vez más destructivos, y ocasionalmente sistemas de armas antiaéreas incluidas ametralladoras pesadas montadas en vehículos, lanzadores portátiles, de misiles tierra-aire, como los antiguos SA-7
Strela soviéticos que habían proliferado por todo Medio Oriente durante décadas de conflictos regionales, y fuego de armas pequeñas concentrado que, aunque no era típicamente letal para helicópteros blindados como el Apache, podía ocasionalmente causar daños críticos si impactaba componentes vitales no blindados como rotores de cola, sistemas hidráulicos o líneas de combustible. El Apache había sido parte de un paquete de 4 helicópteros proporcionando cobertura aérea para una operación terrestre estadounidense cerca de Basora, en el sur de Irak, una región que había visto combates intensos y prolongados entre fuerzas de la coalición y varias milicias chiitas que operaban con diversos grados de apoyo e influencia iraní, volando patrones de búsqueda coordinados en la oscuridad total, usando sus sistemas de visión nocturna infrarroja avanzados para detectar actividad insurgente y responder inmediatamente con potencia de fuego precisa si las tropas terrestres encontraban resistencia o si se identificaban objetivos de alto valor que requerían destrucción inmediata. Los detalles exactos de qué había causado el derribo del helicóptero permanecían parcialmente inciertos incluso años después, debido a la naturaleza caótica del combate nocturno y las limitaciones inevitables de reconstruir secuencias de eventos precisas cuando múltiples cosas estaban sucediendo simultáneamente en un ambiente de alta tensión donde las comunicaciones de radio eran fragmentarias y donde los participantes estaban enfocados en sobrevivir en lugar de documentar cada detalle para análisis histórico posterior, pero la evidencia disponible de grabaciones de radio, testimonios de otros pilotos que estaban en el área, y análisis de inteligencia posterior sugería fuertemente que el Apache había sido alcanzado por un misil tierra-aire lanzado desde un lanzador portátil operado por insurgentes que habían establecido una posición de emboscada a lo largo de una ruta de vuelo que los helicópteros estadounidenses habían usado repetidamente durante operaciones previas, permitiendo que los insurgentes predijera dónde aparecerían los helicópteros y prepararan su ataque con anticipación. El misil, probablemente un SA-7 o SA-14 de fabricación soviética, aunque la identificación exacta nunca fue confirmada definitivamente, había impactado el Apache en la sección de cola cerca del rotor de cola, el punto más vulnerable de cualquier helicóptero, porque la pérdida del rotor de cola elimina inmediatamente la capacidad de contrarrestar el torque producido por el rotor principal, causando que el helicóptero entre en una rotación incontrolada que es casi imposible de recuperar. Especialmente a baja altitud, donde no hay tiempo ni espacio para intentar maniobras de emergencia complejas.
El piloto, un warrant officer de 32 años llamado Michael Chen, con más de 1000 horas de tiempo de vuelo en Apaches y múltiples despliegues previos en zonas de combate, había luchado heroicamente por mantener control del helicóptero dañado mientras giraba violentamente, tratando desesperadamente de usar el cíclico y el colectivo para estabilizar la aeronave y potencialmente ejecutar un aterrizaje forzoso controlado que pudiera ser sobrevivible en lugar de un impacto catastrófico que, mataría a ambos tripulantes instantáneamente. Pero las fuerzas aerodinámicas involucradas en una rotación inducida por pérdida de rotor de cola son tan extremas y se desarrollan tan rápidamente que incluso los pilotos más experimentados y hábiles tienen solo segundos para reaccionar antes de que la situación se vuelva irrecuperable. Las grabaciones de radio de los últimos momentos antes del impacto capturaron la voz de Chen, notablemente calmada dadas las circunstancias, reportando que había perdido el rotor de cola y estaba entrando en rotación incontrolada, ordenando a su artillero de armas que se preparara para impacto, y luego, en una transmisión final fragmentaria e incompleta que fue cortada abruptamente mencionando agua antes de que las comunicaciones cesaran completamente. Los otros helicópteros Apache en el paquete habían tratado inmediatamente de localizar dónde había caído su compañero, volando patrones de búsqueda sobre el área, usando sus sistemas de visión nocturna infrarroja, buscando el destello de calor característico de un helicóptero estrellado que típicamente ardía durante varios minutos después del impacto debido a la ignición de combustible residual, pero no encontraron nada visible en el área de tierra donde se esperaba que el Apache hubiera caído. Basándose en su última posición conocida y trayectoria. Solo cuando el amanecer llegó varias horas después, y búsquedas aéreas más extensas pudieron ser conducidas con luz natural, se hizo aparente lo que había sucedido. El Apache en rotación había derivado varios kilómetros desde su última posición reportada, llevado por su momento horizontal, antes de finalmente impactar no en tierra como todos habían asumido, sino en el agua del Golfo Pérsico, a aproximadamente 8 kilómetros de la costa, una distancia suficientemente grande que el helicóptero había hundido en aguas profundas en lugar de aguas costeras poco profundas, donde podría haber sido localizado y recuperado relativamente fácilmente, usando buzos convencionales y equipos de recuperación estándar.
Equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados inmediatamente al área de agua, donde se creía que el Apache había impactado, usando helicópteros, botes rápidos y buques más grandes equipados con sonar para buscar cualquier señal del helicóptero hundido o de los dos tripulantes que todos esperaban desesperadamente encontrar vivos, flotando en el agua, usando sus chalecos salvavidas y equipos de supervivencia personales. Pero después de 3 días de búsquedas exhaustivas que cubrieron cientos de kilómetros cuadrados de océano sin encontrar ningún rastro de escombros, cuerpos o señales de emergencia, la búsqueda fue oficialmente declarada terminada y los dos tripulantes fueron listados como muertos en acción, sus cuerpos presumidos perdidos en el mar. Las familias de Chen y su artillero de armas, el Chief Warrant Officer James Rodríguez, de 35 años, quien dejaba esposa y 3 hijos pequeños, recibieron las notificaciones devastadoras que todo miembro de familia militar teme, oficiales en uniformes de servicio, apareciendo en sus puertas para informarles que sus seres queridos no regresarían a casa, que habían dado sus vidas en servicio a su país en una guerra que muchos estadounidenses ya estaban cuestionando y que eventualmente se volvería profundamente impopular a medida que continuaba año tras año sin resolución clara o estrategia de salida convincente. Servicios conmemorativos fueron celebrados en bases militares, nombres fueron agregados a monumentos, beneficios de muerte fueron procesados y gradualmente la atención oficial se movió a los muchos otros incidentes, bajas y crisis que demandaban recursos y atención en una guerra que estaba produciendo tragedias diariamente. El Apache perdido se convirtió en una estadística, uno de 34 helicópteros Apache que fueron destruidos durante operaciones en Irak y Afganistán durante las 2 décadas de guerra, su pérdida registrada meticulosamente en bases de datos militares, pero eventualmente olvidada por todos excepto las familias de los 2 hombres que habían muerto dentro de él, y algunos oficiales de la unidad que mantenían registros históricos de pérdidas de su batallón. Durante 18 años completos, el Apache yació en el fondo del Golfo Pérsico, completamente intacto estructuralmente porque el impacto con agua en lugar de tierra sólida había sido relativamente suave comparado con choques típicos contra suelo duro, y porque la profundidad de 1.200 metros donde había finalmente se había posado estaba lo suficientemente profunda que las corrientes oceánicas fuertes que podían haber dispersado escombros no alcanzaban el fondo marino en esta ubicación. El helicóptero se había hundido en orientación relativamente nivelada, posándose sobre su tren de aterrizaje en el sedimento fangoso del fondo marino, sus rotores principal y de cola ahora inmóviles y parcialmente enterrados en el lodo fino, su fuselaje blindado, manteniendo su integridad estructural básica, a pesar de 18 años de inmersión en agua salada bajo presión extrema, porque el blindaje de aleación de aluminio y los materiales compuestos avanzados usados en la construcción del
Apache habían sido diseñados para resistir impactos de proyectiles y explosivos, y resultaron ser sorprendentemente resistentes también a la corrosión marina cuando estaban en aguas profundas, donde la concentración de oxígeno era limitada, ralentizando significativamente los procesos de oxidación que habrían destruido rápidamente metales menos resistentes. Vida marina de aguas profundas había colonizado gradualmente el helicóptero. Corales de agua fría creciendo lentamente en las superficies expuestas. Anémonas de mar adhiriéndose a los bordes de las palas del rotor. Cangrejos y otros crustáceos estableciendo residencia en los compartimentos accesibles, esponjas ocupando cada grieta y hendidura, transformando este artefacto de guerra moderna en un arrecife artificial que sostenía un ecosistema completo de organismos de aguas profundas. La ubicación del Apache perdido permaneció desconocida durante casi 2 décadas, hasta 2024, cuando una corporación petrolera internacional, operando plataformas de perforación en el Golfo Pérsico, contrató una empresa de exploración submarina para realizar un levantamiento detallado del fondo marino en áreas donde planeaban instalar nueva infraestructura submarina de oleoductos y pozos. El buque de exploración estaba equipado con un sistema de sonar de barrido lateral de última generación, tecnología que podía crear imágenes del fondo marino con resolución casi fotográfica desde altitudes de varios cientos de metros sobre el fondo, detectando diferencias sutiles en cómo las ondas de sonido rebotaban de diferentes superficies y objetos, combinado con vehículos operados remotamente equipados con cámaras de alta definición, brazos manipuladores robóticos y sensores múltiples, capaces de inspeccionar visualmente cualquier anomalía interesante identificada por el sonar. Durante una de las pasadas de rutina del sonar sobre un área particular del fondo marino a 1.200 metros de profundidad, los operadores del sistema notaron una anomalía geométrica distintiva que claramente no era una formación geológica natural. Un objeto con forma aproximadamente cilíndrica, de aproximadamente 18 metros de longitud, con estructuras que se proyectaban desde la parte superior, que parecían consistentes con rotores de helicóptero, orientado en el fondo marino de Minedes, manera que sugería un objeto artificial que había descendido relativamente intacto en lugar de escombros dispersos de algo que había explotado o se había desintegrado.
Los datos de sonar fueron inmediatamente reportados a los supervisores de la operación de exploración, quien reconocieron que esto podría ser potencialmente un helicóptero militar y que bajo protocolos internacionales establecidos y leyes marítimas, cualquier aeronave militar hundida debía ser reportada a las autoridades apropiadas. Contactaron a la Marina de los Estados Unidos a través de canales diplomáticos apropiados, proporcionando las coordenadas GPS precisas y las imágenes de sonar del objeto no identificado. Cuando analistas de inteligencia naval estadounidenses examinaron las imágenes de sonar y compararon las dimensiones y forma general con siluetas conocidas de aeronaves militares estadounidenses, identificaron rápidamente el objeto como casi con certeza, siendo un helicóptero AH-64 Apache, basándose en el perfil distintivo y las dimensiones que coincidían precisamente con las especificaciones conocidas del Apache. En las profundidades oscuras y absolutamente impenetrables del Golfo Pérsico, a aproximadamente 1.200 metros bajo la superficie ondulante, donde las olas generadas por las tormentas ocasionales que barren esta región se reducen a meras perturbaciones imperceptibles en las capas de agua profunda, donde la presión del agua alcanza aproximadamente 120 atmósferas, aplastando cada centímetro cuadrado de cualquier superficie expuesta con una fuerza equivalente a tener un automóvil pequeño parado en cada centímetro cuadrado, donde la temperatura del agua permanece constante a aproximadamente 8 grados Celsius durante todo el año, creando un ambiente refrigerado que preserva objetos de maneras inesperadas, donde la oscuridad es tan absoluta y completa que ningún rayo de luz solar ha penetrado jamás desde el inicio mismo de los tiempos geológicos, y la única iluminación que existe ocasionalmente proviene de criaturas bioluminiscentes extrañas que flotan como fantasmas, brillantes en la negrura infinita del abismo, donde corrientes oceánicas lentas pero persistentes mueven silenciosamente masas de agua a través de distancias de miles de kilómetros, transportando sedimentos finos que gradualmente se depositan sobre todo lo que descansa en el fondo marino, creando capas de preservación natural. Descansaba desde hace exactamente 18 años, uno de los artefactos tecnológicos más extraordinarios, militarmente significativos y costosos jamás creados por la ingeniería aeronáutica de combate moderna, un helicóptero de ataque Boeing AH-64 Apache, esa máquina icónica y absolutamente letal que había redefinido completamente el concepto de guerra aeroterrestre cuando fue introducida en servicio activo en la década de 1980. Un helicóptero específicamente diseñado desde el principio para ser el cazador de tanques definitivo, capaz de destruir columnas blindadas completas usando misiles guiados. Hellfire, disparados desde distancias donde los tanques enemigos no podían responder efectivamente,
armado con un cañón de cadena M230 de 30 milímetros capaz de disparar proyectiles explosivos de alta velocidad con precisión devastadora, equipado con sistemas de aviónica extraordinariamente sofisticados, incluyendo radar de control de fuego, sistemas de visión nocturna infrarroja, sistemas de adquisición y rastreo de objetivos que permitían a la tripulación de 2 personas, un piloto y un artillero de armas, identificar y destruir objetivos en condiciones de oscuridad total o clima adverso que habría hecho imposible el combate aéreo para generaciones anteriores de helicópteros. Este Apache específico, designado con el número de serie 04054 POS-21, según los registros meticulosamente mantenidos del Ejército de los Estados Unidos, que rastreaban cada helicóptero individual desde su manufactura inicial en la planta de Boeing en Mesa, Arizona, a través de toda su vida operacional, incluyendo cada misión volada, cada hora de mantenimiento realizada, cada modificación o actualización instalada, cada incidente de daño de combate reparado, había sido parte del primer batallón del 227O, Regimiento de Aviación, una unidad de helicópteros de ataque de élite, con una historia de combate distinguida que se remontaba a la Guerra de Vietnam, cuando había operado helicópteros UH-1 Huey y AH-1 Cobra, y que posteriormente había participado en prácticamente todos los conflictos militares estadounidenses importantes desde entonces, incluyendo la Operación Tormenta del Desierto en 1991, múltiples despliegues en los Balcanes durante la década de 1990, y luego las guerras en Afganistán e Irak, que comenzaron después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que continuarían durante más de 2 décadas, convirtiéndose en los conflictos militares estadounidenses más prolongados en la historia de la nación. El helicóptero había acumulado más de 2.000 horas de vuelo durante sus años de servicio operacional, participando en innumerables misiones de combate, donde había demostrado repetidamente la efectividad letal del diseño Apache en condiciones de combate real, destruyendo vehículos blindados enemigos, posiciones fortificadas, instalaciones de comando y control, y proporcionando apoyo aéreo cercano crítico a tropas terrestres estadounidenses y de la coalición que estaban en contacto con fuerzas enemigas y que dependían de la potencia de fuego precisa y devastadora que los apaches podían entregar para sobrevivir encuentros que de otra manera habrían resultado en bajas masivas. La pérdida de este Apache específico había ocurrido durante una misión de combate nocturna en marzo de 2006,
durante el período de mayor intensidad de la insurgencia iraquí, cuando las fuerzas estadounidenses enfrentaban ataques diarios de grupos insurgentes múltiples usando tácticas de guerrilla sofisticadas, dispositivos explosivos improvisados cada vez más destructivos, y ocasionalmente sistemas de armas antiaéreas incluidas ametralladoras pesadas montadas en vehículos, lanzadores portátiles, de misiles tierra-aire, como los antiguos SA-7, Strela soviéticos que habían proliferado por todo Medio Oriente durante décadas de conflictos regionales, y fuego de armas pequeñas concentrado que, aunque no era típicamente letal para helicópteros blindados como el Apache, podía ocasionalmente causar daños críticos si impactaba componentes vitales no blindados como rotores de cola, sistemas hidráulicos o líneas de combustible. El Apache había sido parte de un paquete de 4 helicópteros proporcionando cobertura aérea para una operación terrestre estadounidense cerca de Basora, en el sur de Irak, una región que había visto combates intensos y prolongados entre fuerzas de la coalición y varias milicias chiítas que operaban con diversos grados de apoyo e influencia iraní, volando patrones de búsqueda coordinados en la oscuridad total, usando sus sistemas de visión nocturna infrarroja avanzados para detectar actividad insurgente y responder inmediatamente con potencia de fuego precisa si las tropas terrestres encontraban resistencia o si se identificaban objetivos de alto valor que requerían destrucción inmediata. Los detalles exactos de qué había causado el derribo del helicóptero permanecían parcialmente inciertos incluso años después, debido a la naturaleza caótica del combate nocturno y las limitaciones inevitables de reconstruir secuencias de eventos precisas cuando múltiples cosas estaban sucediendo simultáneamente en un ambiente de alta tensión donde las comunicaciones de radio eran fragmentarias y donde los participantes estaban enfocados en sobrevivir en lugar de documentar cada detalle para análisis histórico posterior, pero la evidencia disponible de grabaciones de radio, testimonios de otros pilotos que estaban en el área, y análisis de inteligencia posterior sugería fuertemente que el Apache había sido alcanzado por un misil tierra-aire lanzado desde un lanzador portátil operado por insurgentes que habían establecido una posición de emboscada a lo largo de una ruta de vuelo que los helicópteros estadounidenses habían usado repetidamente durante operaciones previas, permitiendo que los insurgentes predijera dónde aparecerían los helicópteros y prepararan su ataque con anticipación. El misil, probablemente un SA-7 o SA-14 de fabricación soviética, aunque la identificación exacta nunca fue confirmada definitivamente,
Había impactado el Apache en la sección de cola cerca del rotor de cola, el punto más vulnerable de cualquier helicóptero, porque la pérdida del rotor de cola elimina inmediatamente la capacidad de contrarrestar el torque producido por el rotor principal, causando que el helicóptero entre en una rotación incontrolada que es casi imposible de recuperar. Especialmente a baja altitud, donde no hay tiempo ni espacio para intentar maniobras de emergencia complejas. El piloto, un warrant officer de 32 años llamado Michael Chen, con más de 1000 horas de tiempo de vuelo en Apaches y múltiples despliegues previos en zonas de combate, había luchado heroicamente por mantener control del helicóptero dañado mientras giraba violentamente, tratando desesperadamente de usar el cíclico y el colectivo para estabilizar la aeronave y potencialmente ejecutar un aterrizaje forzoso controlado que pudiera ser sobrevivible en lugar de un impacto catastrófico que, mataría a ambos tripulantes instantáneamente. Pero las fuerzas aerodinámicas involucradas en una rotación inducida por pérdida de rotor de cola son tan extremas y se desarrollan tan rápidamente que incluso los pilotos más experimentados y hábiles tienen solo segundos para reaccionar antes de que la situación se vuelva irrecuperable. Las grabaciones de radio de los últimos momentos antes del impacto capturaron la voz de Chen, notablemente calmada dadas las circunstancias, reportando que había perdido el rotor de cola y estaba entrando en rotación incontrolada, ordenando a su artillero de armas que se preparara para impacto, y luego, en una transmisión final fragmentaria e incompleta, que fue cortada abruptamente mencionando agua antes de que las comunicaciones cesaran completamente. Los otros helicópteros Apache en el paquete habían tratado inmediatamente de localizar dónde había caído su compañero, volando patrones de búsqueda sobre el área, usando sus sistemas de visión nocturna infrarroja, buscando el destello de calor característico de un helicóptero estrellado que típicamente ardía durante varios minutos después del impacto debido a la ignición de combustible residual, pero no encontraron nada visible en el área de tierra donde se esperaba que el Apache hubiera caído. Basándose en su última posición conocida y trayectoria. Solo cuando el amanecer llegó varias horas después, y búsquedas aéreas más extensas pudieron ser conducidas con luz natural, se hizo aparente lo que había sucedido.
El Apache en rotación había derivado varios kilómetros desde su última posición reportada, llevado por su momento horizontal, antes de finalmente impactar no en tierra como todos habían asumido, sino en el agua del Golfo Pérsico, a aproximadamente 8 kilómetros de la costa, una distancia suficientemente grande que el helicóptero había hundido en aguas profundas en lugar de aguas costeras poco profundas, donde podría haber sido localizado y recuperado relativamente fácilmente, usando buzos convencionales y equipos de recuperación estándar. Equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados inmediatamente al área de agua donde se creía que el Apache había impactado, usando helicópteros, botes rápidos y buques más grandes equipados con sonar para buscar cualquier señal del helicóptero hundido o de los dos tripulantes que todos esperaban desesperadamente encontrar vivos, flotando en el agua, usando sus chalecos salvavidas y equipos de supervivencia personales. Pero después de 3 días de búsquedas exhaustivas que cubrieron cientos de kilómetros cuadrados de océano sin encontrar ningún rastro de escombros, cuerpos o señales de emergencia, la búsqueda fue oficialmente declarada terminada y los dos tripulantes fueron listados como muertos en acción, sus cuerpos presumidos perdidos en el mar. Las familias de Chen y su artillero de armas, el Chief Warrant Officer James Rodríguez, de 35 años, quien dejaba esposa y 3 hijos pequeños, recibieron las notificaciones devastadoras que todo miembro de familia militar teme, oficiales en uniformes de servicio, apareciendo en sus puertas para informarles que sus seres queridos no regresarían a casa, que habían dado sus vidas en servicio a su país en una guerra que muchos estadounidenses ya estaban cuestionando y que eventualmente se volvería profundamente impopular a medida que continuaba año tras año sin resolución clara o estrategia de salida convincente. Servicios conmemorativos fueron celebrados en bases militares, nombres fueron agregados a monumentos, beneficios de muerte fueron procesados y gradualmente la atención oficial se movió a los muchos otros incidentes, bajas y crisis que demandaban recursos y atención en una guerra que estaba produciendo tragedias diariamente. El Apache perdido se convirtió en una estadística, uno de 34 helicópteros Apache que fueron destruidos durante operaciones en Irak y Afganistán durante las 2 décadas de guerra, su pérdida registrada meticulosamente en bases de datos militares, pero eventualmente olvidada por todos excepto las familias de los 2 hombres que habían muerto dentro de él, y algunos oficiales de la unidad que mantenían registros históricos de pérdidas de su batallón. Durante 18 años completos, el Apache yació en el fondo del Golfo Pérsico, completamente intacto estructuralmente porque el impacto con agua en lugar de tierra sólida había sido relativamente suave comparado con choques típicos contra suelo duro.
y porque la profundidad de 1.200 metros donde finalmente se había posado estaba lo suficientemente profunda que las corrientes oceánicas fuertes que podían haber dispersado escombros no alcanzaban el fondo marino en esta ubicación. El helicóptero se había hundido en orientación relativamente nivelada, posándose sobre su tren de aterrizaje en el sedimento fangoso del fondo marino, sus rotores principal y de cola ahora inmóviles y parcialmente enterrados en el lodo fino, su fuselaje blindado, manteniendo su integridad estructural básica, a pesar de 18 años de inmersión en agua salada bajo presión extrema, porque el blindaje de aleación de aluminio y los materiales compuestos avanzados usados en la construcción del Apache habían sido diseñados para resistir impactos de proyectiles y explosivos, y resultaron ser sorprendentemente resistentes también a la corrosión marina cuando estaban en aguas profundas, donde la concentración de oxígeno era limitada, ralentizando significativamente los procesos de oxidación que habrían destruido rápidamente metales menos resistentes. Vida marina de aguas profundas había colonizado gradualmente el helicóptero, corales de agua fría creciendo lentamente en las superficies expuestas, anémonas de mar adhiriéndose a los bordes de las palas del rotor, cangrejos y otros crustáceos estableciendo residencia en los compartimentos accesibles, esponjas ocupando cada grieta y hendidura, transformando este artefacto de guerra moderna en un arrecife artificial que sostenía un ecosistema completo de organismos de aguas profundas. La ubicación del Apache perdido permaneció desconocida durante casi 2 décadas, hasta 2024, cuando una corporación petrolera internacional, operando plataformas de perforación en el Golfo Pérsico, contrató una empresa de exploración submarina para realizar un levantamiento detallado del fondo marino en áreas donde planeaban instalar nueva infraestructura submarina de oleoductos y pozos. El buque de exploración estaba equipado con un sistema de sonar de barrido lateral de última generación, tecnología que podía crear imágenes del fondo marino con resolución casi fotográfica desde altitudes de varios cientos de metros sobre el fondo, detectando diferencias sutiles en cómo las ondas de sonido rebotaban de diferentes superficies y objetos, combinado con vehículos operados remotamente equipados con cámaras de alta definición, brazos manipuladores robóticos y sensores múltiples, capaces de inspeccionar visualmente cualquier anomalía interesante identificada por el sonar. Durante una de las pasadas de rutina del sonar sobre un área particular del fondo marino a 1.200 metros de profundidad, los operadores del sistema notaron una anomalía geométrica distintiva que claramente no era una formación geológica natural.
un objeto con forma aproximadamente cilíndrica de aproximadamente 18 metros de longitud, con estructuras que se proyectaban desde la parte superior, que parecían consistentes con rotores de helicóptero, orientado en el fondo marino de Ménides, manera que sugería un objeto artificial que había descendido relativamente intacto en lugar de escombros dispersos de algo que había explotado o se había desintegrado. Los datos de sonar fueron inmediatamente reportados a los supervisores de la operación de exploración, quien reconocieron que esto podría ser potencialmente un helicóptero militar y que bajo protocolos internacionales establecidos y leyes marítimas, cualquier aeronave militar hundida debía ser reportada a las autoridades apropiadas. Contactaron a la Marina de los Estados Unidos a través de canales diplomáticos apropiados, proporcionando las coordenadas GPS precisas y las imágenes de sonar del objeto no identificado. Cuando analistas de inteligencia naval estadounidenses examinaron las imágenes de sonar y compararon las dimensiones y forma general con siluetas conocidas de aeronaves militares estadounidenses, identificaron rápidamente el objeto como casi con certeza, siendo un helicóptero AH-64 Apache, basándose en el perfil distintivo y las dimensiones que coincidían precisamente con las especificaciones conocidas del Apache.